Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Iniciamos contándoles que la Unión Sindical Obrera USO pronto socializará la redacción del pliego de peticiones que llevará a la próxima negociación de la Convención Colectiva de Trabajo que busca reivindicar y fortalecer los derechos de todos los trabajadores de la industria petrolera. César Loza, presidente del sindicato, nos cuenta al respecto. Durante 4 meses la comisión negociadora elegida por los trabajadores ha redactado un pliego de peticiones recogiendo los diferentes aspectos, las necesidades de cada uno de los campos, de las refinerías, oleoductos, y finalmente se ha terminado de ensamblar el pliego de peticiones. La Junta Directiva Nacional ha hecho algunas modificaciones de forma para la mejor presentación, pero fundamentalmente nuestro pliego ya está consolidado. Por supuesto que hay que agotar un trámite de aprobación en asambleas de trabajadores, es decir, es susceptible de hacerle algunas modificaciones, pero consideramos que ha recogido el sentir de la base. Este pliego de peticiones tiene 3 ejes fundamentales. El primero es la defensa de Ecopetrol. Vamos a plantearle a la alta administración de Ecopetrol que la empresa no se puede seguir desmembrando, no se pueden seguir creando filiales, que se integre Reficar y Cenit a Ecopetrol, que no se sigan vendiendo los campos de producción, que se modernice la refinería de Barrancabermeja y que se fortalezca integralmente la empresa colombiana de petróleos. El segundo aspecto es el relacionado con los derechos de los trabajadores. Nos hemos propuesto construir un capítulo para los compañeros al servicio de firmas contratistas. Aproximadamente el 80% de los trabajadores de Ecopetrol son de empresas tercerizadas, y esa población se divide en 2, una población a la cual le aplican el pago de salarios convencionales, no en el acuerdo que tenemos establecido con Ecopetrol, sino por interpretaciones unilaterales de la empresa. Por ejemplo, en la aplicación de escalafón, la empresa los clasifica unilateralmente, y nosotros consideramos que ese acuerdo tiene que cubrir a más trabajadores, pero además aplicar el escalafón que corresponde. Y hay una población de trabajadores tercerizados a quienes Ecopetrol unilateralmente les define qué tipo de contrato tienen. Por eso nosotros hemos considerado que nosotros tenemos derecho a representar a esos trabajadores, y nuestra intención es avanzar en materia de derechos laborales para esta población, al igual que conseguir que Ecopetrol aplique integralmente la convención a los trabajadores directos. Hay un aspecto muy sentido como el escalafón, en el cual hemos propuesto algunas modificaciones al acuerdo realizado el año pasado con Ecopetrol, pero precisamente de cara a avanzar, a cubrir y a tener en cuenta que también deben ser escalafonados los trabajadores directivos, los técnicos, los ingenieros. Y el tercer aspecto sustancial del pliego de peticiones es el derecho a la representación sindical, el derecho a la negociación colectiva en el marco de los convenios 89 y 98 de la OIT, porque hemos encontrado en el terreno que cuando el sindicato pretende hacer la legítima representación de una buena parte de trabajadores tercerizados, las empresas contratistas y Ecopetrol dicen que el sindicato no debe representar a esos trabajadores. Esos 3 aspectos son el núcleo fundamental de la negociación del pliego de peticiones que le vamos a presentar a Ecopetrol, y que esperamos formalizar esta denuncia el 28 de junio y la primera semana de julio presentar el pliego de peticiones. Vamos a una breve pausa, ya regresamos con nuestra entrevista del día. En Gloria León Salón trabajamos con un equipo profesional y apasionado por nuestra labor. Visítanos y encuentra la diferencia en nuestros servicios de corte, cepillado, peinado para todo tipo de ocasión, maquillaje con las últimas tendencias en moda, hidratación capilar, queratinas, tintes, parafina cosmética, depilación en cera, manicure y pedicure. Ahora contamos con el servicio de uñas semipermanentes. Disfruta de nuestros martes de mujeres y recibe una deliciosa bebida aromática a base de frutas. Y los miércoles son para ellos. Una cerveza bien fría por cuenta de la casa por usar nuestros servicios. ¿Qué esperas para visitarnos? Agenda tu cita en Gloria León Salón al 622-2300 o al celular 310-325-2236. Ubícanos en la calle 64, número 2235 del barrio Parnaso en Barrancabermeja.
Y como lo anunciaba, hoy tenemos como invitado en nuestro programa al presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS, Iván Madero. Aquí nuestra entrevista del día. Iván, como ya te saludaba anteriormente, bienvenido nuevamente a nuestro programa Semanario Obrero. Bueno, gracias a ti y a la Unión Sindical Obrera por tener este programa que atiende todas las necesidades de la comunidad como tal, y bueno, estar aquí es un placer. Precisamente Iván nos acompaña porque vamos a estar hablando de los trabajadores, entre otros temas, de los trabajadores de fertilizantes que hoy continúan en cese de actividades, se han tomado porque no les quedó otra alternativa que las vías de hecho para exigir del gobierno departamental que lance un salvavidas a esta empresa, Iván. Bueno, es una situación muy lamentable la que están viviendo los trabajadores de fertilizante. Son alrededor de 238 trabajadores y a esto se le suman sus familias, ¿no? Sus núcleos familiares. Hoy presentan una precariedad en sus hogares por la ausencia de salarios que devengan de fertilizantes como tal. El desespero hoy es tan latente pues por la extensión de los salarios adeudados a los trabajadores por parte de esta empresa y por parte de su cuerpo administrativo y gerencial como tal. Son alrededor de un año que van a cumplir sin salario los trabajadores como tal. Han tenido, entre otras cosas, mucha paciencia para tomar medidas, y lo que le caracteriza a los dos sindicatos, a Sintraferticol y Sintraequidad, representando a sus trabajadores, es el afán de buscar fórmulas de concertación para entablar salidas con el cuerpo directivo de fertilizante, y ha sido en vano. Esto les ha obligado a tomarse el parque en la gobernación, frente a la gobernación en la ciudad de Bucaramanga. Van a cumplir un mes de estar allí protestando a la gobernación de Santander. La gobernación de Santander es el socio mayoritario de fertilizantes. Tiene el 99.7% de las acciones. Esto quiere decir que el gobernador, por ser el representante de estas acciones mayoritarias, debe generar una salida urgente a la situación de la empresa, porque la empresa también lleva alrededor de 15 meses inactiva, cerrada, que es algo muy particular que solo sucede en Colombia. Tener una empresa cerrada con una nómina actual y sin labor de sus trabajadores. Eso quiere decir que hay como dos intenciones por parte de este socio mayoritario que es la gobernación de Santander, y es pretender cerrar la empresa, pero también pretender dejar en la precariedad, en la pobreza absoluta a sus trabajadores y por fuera de la empresa. ¿Cuál sería el propósito? Pues generar una nueva razón social y dársela pues al sector privado como tal. Los trabajadores están allí, la corporación ha venido acompañando desde el primer momento que los trabajadores se apostaron frente a la gobernación de Santander, y estuvimos acompañando las dos primeras reuniones. Hubo una tercera reunión, se pensó que se iba a continuar con esa mesa de concertación en la búsqueda de dos premisas importantes. Primero, el pago urgente de los salarios de los trabajadores, y dos, un plan de reactivación y proyección de la empresa fertilizante. Pero notamos algo, y es que no hay una voluntad política por parte del gobernador. Sencillamente dejó de asistir a las reuniones. La mesa que se había instalado hace un mes dejó de funcionar. Los trabajadores desesperados el día pasado se tomaron el 5, se tomaron el Ministerio de Trabajo, el cual fueron desalojados duramente por el SMAT, por una orden del gobernador como tal. Y igualmente fueron desalojados del parque frente a la gobernación. Es una situación desesperante
sin una salida pronta por parte de la Gobernación de Santander. Ayer inclusive algunos trabajadores y trabajadoras ingresaron a las instalaciones de la Gobernación y fueron sacados a la fuerza por la policía. Nosotros hemos venido acompañando todo este proceso desde la corporación, desde el equipo psicojurídico, hemos venido acompañando no solamente a los trabajadores, sino a las familias, un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento igualmente jurídico, porque esos trabajadores también tienen sus obligaciones financieras y han sido embargados, no solamente sus nóminas, sino que también han tenido que vender sus casas, sus pertenencias, y les han sido embargados sus viviendas. Entonces estamos en un proceso de defensa jurídica frente a esta situación y de acompañamiento a las familias por la situación de salud mental que vienen presentando la familia de los trabajadores fertilizantes. Bien, pero ¿cuál es el estado actual de la empresa para que no se haya cumplido pues con la obligación de cancelar por lo menos los salarios y también el tema de salud? Es una empresa que está en crisis económica. Se han ido vendiendo sus activos en las diferentes gerencias administrativas que ha tenido fertilizantes como tal. Sabemos en todo Barranca Bermeja la venta de los lotes, que se generó esta venta pues para suplir los costos de las nóminas y de producción. Sin embargo no funcionó. Igualmente ha sido frustrada algunos planes de exportación, de comercialización de los abonos nitrogenados, que es lo que produce fertilizante. Esos lotes aún no han sido cancelados tampoco. No, tampoco han sido, algunos sí, otros no, otros están pendientes, otros al parecer han sido devueltos, donde la deuda ha desaparecido por parte de los acreedores. Son movimientos que no han surtido el éxito, ¿verdad?, y el propósito de suplir las necesidades que tiene la empresa y los trabajadores. Hoy, ¿qué les queda? Les queda un activo, un recurso económico que está en una fiduciaria, los cuales los trabajadores le están solicitando al gobernador Didier que esa sea la posibilidad, ¿ya?, de ese fondo fiduciario donde se pueda sacar un recurso importante para pagar la nómina. Sin embargo, el gobernador se niega a esta solicitud. Igual se niega a presentar un plan de reactivación de la empresa fertilizante. Okay. Bueno, tengo entendido también que el gobernador ha manifestado que definitivamente la empresa no es viable financieramente y que por eso pues la solución sería privatizarla. ¿Qué dicen los trabajadores? ¿Qué dice Credos como organización que ha estado acompañando a todas estas personas en tratando pues de reivindicar sus derechos? ¿Es o no es viable fertilizante? En esos momentos no es viable, ¿verdad? Pero hay que evaluar la situación económica de fertilizante. Preguntas que nos hacemos desde Credo y se puede hacer toda la ciudadanía es: ¿por qué está cerrada la empresa? ¿Por qué los trabajadores no tienen acceso a sus puestos de trabajo? ¿Cuál es el plan económico que hoy ha presentado el gerente actual a los socios accionistas? ¿Por qué no se está produciendo el abono nitrogenado? Entonces, todas esas preguntas saltan y se generan dudas porque hay una intención política, ¿ya?, de presentar una empresa en quiebra. No hay un plan de producción como tal, de manejo y de dirección de la empresa. Hoy, a simple vista, tú puedes ver de que es una empresa inviable. Pero hay fórmulas de reactivación económica de la empresa. Se han presentado algunos socios, algunas empresas y algunas firmas han presentado propuestas de hacer parte de las acciones de fertilizantes e invertir. Sin embargo, ha habido un rechazo por parte de la gobernación como tal.
porque dice que las propuestas son inviables, porque son de dudosa procedencia las propuestas, de que no son empresas rentables, de que no muestran una vida económica interesante para fertilizantes, y eso se discutió en las primeras reuniones como tal. Se crearon unas comisiones para evaluar la situación económica, el cual nunca se reunieron posterior a la decisión de crear estas comisiones de evaluación. Los trabajadores están interesados en hacer parte de esa reactivación. ¿Cuál es como la propuesta por parte de los trabajadores? Hay que buscar aliados estratégicos, comerciales, económicos, que puedan reactivar económicamente, que inyecten recursos a la empresa como tal. Mas, sin embargo, eso no quiere decir que sea privatizado, ¿verdad? Donde esos socios también pueden, esos inversores también pueden hacer parte de una empresa, pues se puede hablar de una razón mixta, ¿verdad? Donde puedan entrar otros inversores a ser parte de la empresa. Mas, sin embargo, como digo, hay un rechazo del gobernador, porque al parecer no son los inversores que le conviene a él políticamente como tal. Bien, hemos visto en los últimos días que ya prácticamente desalojaron una parte de los trabajadores de allí del parque, de las afueras de la gobernación de Santander. ¿Conoce la corporación hasta dónde están dispuestos a llegar los trabajadores en este momento porque sean escuchados también, pero que su problema sea solucionado? Yo estuve el 5, en el momento del desalojo de la toma del Ministerio de Trabajo. Luego nos reunimos en las instalaciones de la CUT, en una asamblea donde los trabajadores y las trabajadoras evaluaron la acción que acometieron el 5, y la conclusión es que están dispuestos a continuar hasta que el gobernador no reactive, no reinicie nuevamente esa mesa de concertación. Hoy hay que encontrar una estrategia que política y jurídicamente obligue al gobernador de Santander a instalar una mesa de concertación y buscar una salida urgente a la problemática de los trabajadores de fertilizantes, el pago de su salario y un plan de reactivación de la empresa como tal. En esa medida, mientras los trabajadores peleaban con el SMAT por no ser desalojados en Bucaramanga, el Consejo Municipal de Barranca Bermeja se reunía en plenaria y tomó la decisión de solicitarle una reunión al gobernador de Santander para el día 13 en Bucaramanga, donde van a tocar el tema de fertilizantes como tal, la situación de los trabajadores. Estamos desde el movimiento social, desde las organizaciones sociales, estamos trabajando en un acompañamiento a esta delegación del Consejo Municipal, en un acompañamiento solidario a los trabajadores de fertilizantes. Vamos a ir, la propuesta es que sean 5 buses que salgan de aquí de la ciudad hacia Bucaramanga, nos apostemos con los trabajadores frente a la gobernación, y que de esta reunión el Consejo Municipal, los delegados del Consejo Municipal de Barranca Bermeja ganen reactivar la mesa de concertación para salvar a fertilizantes de Barranca Bermeja. Bueno, podríamos decir que fertilizantes literalmente es como una papa caliente que nadie quiere como apersonarse de esta situación, y por ende pues en los últimos días también renunció el gerente de la empresa. ¿Sabe usted si ya nombraron qué va a pasar ahí en el orden administrativo? No sabría decirle. Hay que mirar a ver qué es lo que va a resultar, cuál es la salida, la propuesta del gobernador, quien igualmente es el último que tiene la palabra. Mas, sin embargo, los trabajadores se han movido a nivel nacional. La doctora Aida Bella, electa al Congreso, nuestra congresista de la Unión Patriótica, ha hecho gestiones ante el Ministerio de Trabajo, ante la comunidad internacional, ante la Procuraduría, para que tomen parte de esta situación de fertilizante y se investigue qué es lo que ha sucedido en estas administraciones
con fertilizantes, porque es una empresa que presenta hoy y puede ser una iniciativa importante para la implementación de los acuerdos, concretamente el punto 1 sobre el tema de tierras. Ahí puede jugar fertilizante un papel importante aquí en la región con sus abonos nitrogenados. Sin embargo, esperemos a ver el resultado del día 13, qué compromisos salen de esta reunión. También estamos solicitando que no solamente estén los concejales en esa mesa, sino que estén los trabajadores y de alguna manera las organizaciones sociales que hemos estado acompañando este proceso de resistencia, de protesta de los trabajadores, porque es admirable. Es un proceso muy largo. Tener un año sin salario es caótico, ¿verdad? Más sin embargo, ellos están ahí, con un sentido de pertenencia muy altruista de su empresa. Ellos dicen, no solamente queremos nuestros salarios, sino que queremos que fertilizante sea reactivado, que se vuelva a producir y que juegue en la construcción de la paz. Iván, hablemos ahora de Barranca Bermeja. ¿Cómo está la ciudad en cuanto a derechos humanos? ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Bueno, podemos compararlo con el examen periódico universal que tuvo Colombia en días pasados, en Suiza, en Naciones Unidas, donde en materia de garantías y protección a los derechos humanos de los colombianos perdió el año. Hay una persecución constante de los trabajadores de los derechos humanos a nivel nacional. Esa persecución consta de homicidios, amenazas, hostigamientos, estigmatización, señalamiento, y que a partir del 2016, que se creía que con el desescalamiento, la firma de los acuerdos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, iban a bajar la persecución a los defensores y defensoras de derechos humanos, pero aumentar. Igualmente en Barranca Bermeja, en la región del Magdalena Medio, no es la situación no es particular, es la misma. A diferencia de los homicidios, hoy en Barranca Bermeja y en la región han disminuido los homicidios, pero han aumentado las amenazas. Y son amenazas latentes que en cualquier momento se convierten en un asesinato, en un homicidio a un líder social o defensor o defensora de derechos humanos. En lo que llevamos de este año, en Barranca Bermeja van alrededor de 12 asesinatos y alrededor de 30 casos de amenazas a defensores, defensoras y líderes comunales. Aquí en Barranca Bermeja un caso particular, y es que en la mira de los actores armados de estas estructuras criminales que acampan en Barranca Bermeja están los presidentes y presidentas de juntas de acciones comunales en la ciudad, en los barrios de cada una de las comunas. Mas sin embargo se destaca la Comuna 3, la Comuna 7 y la Comuna 1, donde hay una presión de estos actores por controlar a las juntas de acciones comunales en los barrios. Hemos visto que con los asesinatos también va aumentando el tema del microtráfico y de la drogadicción. En cada uno de los barrios ya hay instalada, como se conoce popularmente, ollas, muchachos que ya son habitantes de calle, que han salido de sus casas a deambular de arriba para abajo. Sí, hay dos puntos de vista. Yo creo que casi nunca se encuentran el punto de vista de la institucionalidad y el punto de vista de las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, el movimiento social, como lo llamamos. Y esto deriva en que es un problema de delincuencia común, que no trasciende a delincuencia organizada ni a estructuras criminales paramilitares como tal. Eso es el punto de vista institucional. Desde el punto de vista del movimiento social, hay un interés de estructuras paramilitares como las autodefensas gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo, que ha empezado a cooptar
esos grupos de delincuentes que hay en las comunas, ¿verdad? Hacen parte de esa estructura y son los que hacen todo el trabajo operativo. Se han incrementado las ollas, los sitios de venta de estupefacientes en los barrios, ¿verdad? Se ha aumentado la presencia de hombres armados, ¿verdad? Vestidos de negro, caso la comuna 3, se han aumentado las disputas y los enfrentamientos armados en cada una de las comunas los fines de semana, y hay una negación, ¿verdad?, total de esta situación que plantea el movimiento social, que planteamos nosotros desde Credo en las denuncias públicas que hacemos, y dicen que hay un control de la ciudad, que para nosotros no es cierto como tal. Respetamos la labor que hacen las autoridades, sabemos que hay unas detenciones importantes. Uno diría ahí que eso es algo tangible, que se puede ver, que uno camina y se ve, está ahí, entonces es como querer tapar el sol con un dedo. Lo que pasa es que ahí se han dado ha crecido la economía ilegal, ¿verdad? Y no solamente ahora con lo que conocemos comúnmente el gota a gota, sino que tenemos nosotros información que en algunas comunas se han venido creando unos negocios, ¿verdad?, que son el lavado de este dinero que sale de las ollas, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer un análisis del comportamiento de la economía barrial, ¿verdad?, cómo se han incrementado esos negocios, quién pone la plata, si hay una crisis social de desempleo donde la gente no tiene trabajo, dónde sale la plata para colocar esos negocios, donde los bancos no dan créditos. Ese análisis, ¿ya?, contextual, ¿ya?, y social de cada una de las comunas debe hacerse para llegar a la raíz de dónde está y de dónde se está incrementando y por qué se está incrementando y cuál es el interés, no solamente de los actores armados, sino de otros terceros que están detrás, que no hacen ese trabajo operativo de portar el arma, de amenazar, de controlar el territorio. Entonces, esa es la invitación que siempre hemos hecho a las instituciones. Articulemos un escenario para analizar ese contexto en que se mueve la criminalidad en Barranca Bermeja. Ha crecido, ¿ah? Con referencia al año anterior, son 12 en estos 4 meses que eso se ha incrementado. A esto, a las amenazas a los líderes y presidentes de Junta de Acción Comunal, que hay un desplazamiento intraurbano silencioso que la institucionalidad no quiere reconocer, de presidentes de Junta de Acción Comunal. El presidente del barrio 22 de marzo vive fuera de su barrio porque se han sido amenazados, ¿ah?, porque van y los presionan, porque les ofrecen un plan de seguridad ilegal, donde quieren cobrar y quieren que el presidente de Junta empiece a promocionarlo en cada uno de sus habitantes de las casas. Y el que no acepta esas invitaciones, pues sencillamente le dicen, se va porque la Junta la queremos manejar nosotros. Entonces, para las organizaciones sociales igual se nos amenaza, se nos estigmatiza, porque hacemos esa denuncia pública. El caso, el fin de semana pasado, fueron objetos de amenaza y de atentado la organización de indígenas mestizos Cerú, donde en la comuna 3 fueron víctimas de unos tiros, de unos disparos en sus casas. Entonces, a eso hay que llamar la atención. La propuesta es articular un escenario, no el típico Consejo de Seguridad Institucional, sino que se nos escuche a nosotros los defensores y defensoras de derechos humanos. Claro que sí, importante denuncia y también propuesta que se hace desde la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos ante la grave situación de derechos humanos que hoy registra el puerto petrolero. Iván, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. A usted. Siempre estar dispuesto al llamado de la Unión Sindical Obrera y a su programa, que hoy tiene una gran audiencia y es la voz de la comunidad y de los trabajadores. Claro que sí, es la voz de la comunidad y de los trabajadores, por eso si ustedes tienen algún caso que denunciar, lo pueden hacer a través de nuestro programa, lo pueden hacer a través de nuestros grupos en las redes sociales de Facebook y Twitter, Uso Frente Obrero, y seguirnos y conocer toda la actualidad sindical a través de www.usofrenteobrero.org. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.